El Dr. Frank, psiquiatra y escritor, en el año 1946 publica su obra denominada El hombre en búsqueda del sentido, donde cuenta su experiencia en un campo de concentración donde pierde a su esposa, a sus hijos y abre paso a una pregunta de que si vale la pena vivir la vida después de eso. Y también nos invita a profundizar sobre el sentido de nuestra vida y a empatizar con lo que está pasando a él. Para ser más precisa, ahondaré en el primer capítulo de esta obra que se llama Un psicólogo en el campo de concentración, donde se mencionan 3 fases por las que un prisionero del campo pasa, luego estando en el campo y luego en su liberación. La primera fase consta de cuando llegan los prisioneros al campo y se encuentran con una realidad que totalmente distinta a la que ellos pensaban, porque ellos pensaban que podían hacer una vida normal dentro del campo, que iban a salir luego, pero cuando ven que lo están tachando con un número, que son tratados mal, que están pasando frío, están pasando hambre y el maltrato también de los guardias hacia ellos, se dan cuenta de que la cosa no va para bien, de que va a ser difícil, de la incertidumbre de cuándo van a salir, entonces se crea un ambiente de incertidumbre, de miedo, de ansias y sobre todo un sentimiento de malestar dentro del campo. En la segunda fase, ya un tiempo en el campo de concentración, está el sentimiento de la apatía. Los prisioneros ya no se sorprenden de nada, es tanta la muerte que ven, es tanto el maltrato que ellos ven hacia sus compañeros, los tratan mal, los tratan de un número, los insultos de los guardias hacia los prisioneros son grandes, son ofensivos y las ganas de matarse, de perder su vida, son muy fuertes. De hecho se menciona que dentro del campo los prisioneros que ya no daban más, ya no daban abasto, tanto por el hambre como por el frío y por el sufrimiento, se tiran contra la alambrada para matarse. Y al final van quedando los más fuertes, los que quieren sobrevivir a esto. Y es una fase en la que todo se vuelve muy oscuro, muy deprimente, porque se van muriendo camaradas, se van muriendo amigos y el frío ya no se soporta y son tratados como animales, son tratados como un número y ellos sienten que están perdiendo su dignidad. También en esta fase el autor menciona que en una ocasión cuando estaban durmiendo, un compañero se estaba teniendo una pesadilla y porque lo veía incómodo, lo veía que estaba agitado, entonces él decide que lo va a despertar, pero luego piensa que ni una pesadilla es tan peor, es tan mala como lo que están viviendo dentro del campo, lo que están viviendo dentro de ahí, del sufrimiento que ellos están teniendo, y dice que no lo despierta porque nada se compara. Entonces eso nos da a entender que bueno, allá adentro se pasaba muy mal, que cuando uno tiene una pesadilla está muy asustado y adentro debe ser peor. Ahí esa frase, esa cita que nos invita a reflexionar profundamente de lo que estaban viviendo. Y por último, en la tercera fase es cuando los liberan. Y extrañamente los prisioneros se preguntan cómo fueron capaces de sobrevivir a tal masacre, a que los trataran mal, a perder su dignidad, cómo fueron capaces de sobrevivir todo esto. Y la postura que propone el autor es que ya pasaron lo peor, alcanzaron el sufrimiento en su máxima expresión y no queda más que vivir la vida, nada va a ser peor. Y cito también de nuevo al autor que por el sufrimiento que ya hayan pasado ya no hay nada que temer excepto a Dios. También es una cita, una frase muy fuerte en el que también nos invita a vivir nuestra vida, ya a las experiencias que nos toquen, ya pasaron las experiencias malas que tuvimos, tenemos que aprender de ellas, y aunque suene un poco cliché, pero ya no hay nada que temer, aunque parezca muy mala la situación, ya la pasamos y vale la pena vivir y no tener miedo a las situaciones que vengan por delante. Recomiendo mucho esta obra ya que es muy fácil de leer, el autor ocupa un lenguaje muy sencillo, pero aún así llega, es
es capaz de transmitir todo lo que está sintiendo y también es una herramienta esta obra para ahondar en nuestro sentido de la vida. Esta obra también es un aporte a la logoterapia, que es una psicoterapia en donde el sentido de nuestras motivaciones es lo más importante. Recomiendo mucho esta obra porque aparte de ser muy fácil de leer, también el lenguaje que ocupa es muy claro, muy preciso para poder profundizar y reflexionar sobre el sentido de la vida. Gracias.